El último adiós. Toda mi historia ocurrió en el año de 1991. Por aquel entonces tenía 20 años para cumplir 21. Mi abuela, que vivía con nosotros, se rompió la cadera al caerse de una silla. Tenía 91 años, por lo que los médicos dijeron que no se le podía operar, y quedó recluida a pasar lo que le quedaba de vida en la cama. Fue un mes nada más, pero fue horrible ver cómo se iba debilitando hasta que dejó de comer. En una de las conversaciones que tuvimos, cuando aún hablaba, me dijo que se estaba muriendo, a lo que yo contesté: aún te queda mucho tiempo por estar con nosotros y además tienes que estar en mi cumpleaños. Dios te oiga, me contestó. A primeros de marzo estaba en mi habitación con mi sobrina cuando me vino a la cabeza el pensamiento de que mi abuela se estaba muriendo. No hice caso, creí que era una tontería. En ese momento entró un amigo a ver a mi abuela y empezó a llamarnos diciendo que estaba agonizando. Si no llega a ser por él, ni siquiera habríamos estado en el momento de su partida. Esa noche no pude dormir, la puerta de la habitación estaba abierta, y de pronto vi que venía mi abuela por el pasillo. Empecé a gritar como una loca. Mi padre se levantó enseguida y encendió las luces. Me agarraba diciendo que no pasaba nada, pero yo veía a mi abuela a su lado, la cual se acercó a mí y me dijo: tranquila, hija, que no te voy a hacer nada, solamente vengo a despedirme. Me dio un beso y se marchó otra vez por el pasillo. Aunque no volví a verla, por toda la casa seguí notando su presencia y oyendo los lamentos de cuando estaba enferma hasta el día de mi cumpleaños. Ese día fue el último en que la sentí. Cuando me ocurrió todo esto, casi caigo en una depresión, pues tenía sentimientos contradictorios, ya que quería mucho a mi abuela. Sin embargo, la rechacé cuando vino a despedirse de mí y sentía pánico cada vez que notaba su presencia u oía su voz. Logré superarlo gracias a una compañera del trabajo que conoce todos estos fenómenos y que me hizo comprender que mi abuela entendía el terror que yo sentía con su fantasma. Pues mira, como te mencionaba, fue yo era paramédico de Cruz Roja. Sí. Una vez tomé una llamada donde nos habían reportado de un accidente, tipo volcadura de una camioneta Tacoma, modelo, en ese tiempo, eso fue en el 2011, era una camioneta del año. Sí. Entonces, yo luego, les dije a los primeros que vi, vamos a un servicio y salimos rápidamente al lugar de los hechos. Sí. Esto pasó en la autopista Aguascalientes-Guadalajara. Uh-huh. Entonces, nosotros, a unos metros antes de llegar, vimos una señora, Juan Antonio, golpeada porque traía sangre. Uh-huh. O sea, como si tuvieras a una persona recién golpeada enfrente de ti. Sí. Pero al momento, pues, nosotros no nos fijamos tanto en eso, pero yo después dije, la señora está seca de la ropa. Ajá. Y como estaba lloviendo muy fuerte, dije, es para que estuviera un poco empapada, ¿no crees? Uh-huh. Ella nos apunta con el dedo dónde estaba la camioneta volcada. Uh-huh. Así es. Vamos al lugar de los hechos y efectivamente estaba una camioneta ahí volcada. Nosotros rápidamente vamos a valorar a los niños, ¿no? Porque había un niño de aproximadamente 4 años. Uh-huh. Y el otro como de unos 6, 7 años. Sí. Estaban golpeados, los valoramos, más o menos, o sea, no teníamos los años exactos. Uh-huh. Entonces nosotros vamos y los valoramos, los subimos a la ambulancia, les pusieron todo el equipo de trauma para checarlos, ¿no? Sí. Nosotros atendimos al señor, el señor sí estaba grave, el señor iba grave. Sí. Llega bomberos y nosotros lo trasladamos a bomberos para que se lo llevaran rápidamente al hospital. Cuando nosotros queremos llevar también a los niños al hospital, nos gritan unos granjeros porque había unas granjas de ganado por ahí. Dicen, acá está una señora, está otra persona. Nosotros vamos rápidamente porque había arbustos, había hierba, había un lienzo
Ujú. Créeme, Juan Antonio, que lo que vi nos marcó los que lo vivimos. Sí. Era la mujer que metros antes del accidente nos había pedido ayuda. Ok. Entonces, yo le dije a un paramédico que se bajara a valorarla y ella no quiso. Ujú. Que estaba primero su familia y que fuéramos rápido y nos gritó, o sea, como si yo te gritara ahorita, Sí. ella nos gritó así, o sea, no sé, fue lo que después de llevar a los niños al hospital, de que los valoraran, de buscar entre las pertenencias del señor algún contacto, porque no eran de San Juan, ellos eran de San Miguel el Alto, Jalisco. Ajá. Entonces, hasta que no llenamos nuestros datos, yo ya comentaron los muchachos, ¿saben qué, muchachos? Lo que nos pasó fue algo fuerte, por ética a la institución, hacia la persona que murió, no hay que comentarlo esto con cualquiera. Claro. Entonces, nosotros se lo platicamos al administrador y al director de Cruz Roja de aquí de San Juan de los Lagos, de la delegación. Sí. Y a mí me marcó, yo me retiré de ahí, Juan Antonio, porque después suena raro, no sé cómo lo tomes tú, Ujú. me traumó. Claro, de la impresión o sea, no te provocó un desmayo, o qué sentiste en ese momento cuando te diste cuenta que la mujer que te había pedido ayuda es la que había fallecido. Mira, yo cuando la vimos, nos volteamos a ver todos. Ujú. La chequé, signos vitales, mandé a traer una sábana blanca, perdón, Ujú. se la pusimos por encima, ¿no? Sí. Pero en ese rato nos quedamos en shock todos, no hablamos, no dijimos nada, todo bien frío, Juan Antonio, a pesar de que, como tú sabes que los uniformes de Cruz Roja son Ujú. calientitos en la manera que son térmicos. Sí. No sé si me voy a entender en eso. Sí, claro. Son contra el agua, o sea, tú sabes que todo ese material es especial para los Inte- bomberos, Cruz Roja, protección, todo eso. Sí, sí, sí. Créeme que nos quedamos fríos. Ujú. Nos quedamos fríos, vuelvo a lo mismo, yo me retiré de Cruz Roja Sí. porque me traumó. O sea, no nos desmayamos, pero no hablamos, yo no dormía, Juan Antonio. Ujú. A lo mejor suena también raro, payaso, no sé. Dije, donde se le aparezca la señora y me diga por qué no le salvamos la vida a su esposo. O sea, eran muchas cosas en la cabeza, Juan Antonio, que me pasaban. Sí. O sea, llegué a ir a accidentes, Ujú. a donde hubo ahorcados, electrocutados, ahogados, pero nunca nos pasó a los que eran colegas míos, que todavía ellos son colegas, Ujú. esta historia, créeme que es verídica, yo no gano nada con inventarlo, y a mí Cruz Roja, Sí. estoy agradecido con ellos porque ellos me pagaron un psicólogo. Ah, a partir de esto. Ajá. Ujú. Porque yo no podía vivir de la manera de que no podía dormir, repito. Ujú. A mí, a los nervios que yo tenía en ese momento, a mí se me figuraba ver sombra que pasaba, y güey, o sea, yo vi que pasaba alguien, pero yo decía, no, tranquilo, o sea, son tus nervios, son tus nervios, son tus nervios, son tus nervios. Ujú. Y la verdad, esto nos pasó aquí en la delegación de aquí de San Juan de los Lagos, o sea, En el 2011 dices, ¿no? en el 2011 exactamente. Híjole, oye, ¿y tus compañeros siguen entonces? ¿No les ha pasado algo más? ¿No te has enterado que ellos hayan tenido experiencias más de este tipo? No, sí lo sé, sí me los he encontrado en la calle, los saludo, inclusive he platicado con ellos, no hemos tocado el tema, créeme que ya no lo hemos tocado, Ujú. pero no, o sea, a mí ya no me han platicado nada de eso y pues fue algo que no se olvida. No, obviamente.
La historia de la mano huesuda. La hermana de un amigo mío, de apenas 7 años, se había quedado con su abuela en su pequeño departamento, porque sus padres se habían ido al cine. Todo fue normal. Cenaron y se rieron un rato charlando juntas. A las 10 de la noche, la abuela se puso a hacer sus costuras y la niña a ver la tele. Pero de repente, a la abuela le entró una sed increíble y le dijo a su nieta si le podía traer un vaso de agua. «Está oscuro», dijo la niña. «No temas, sigue el pasillo, que justo al lado de la puerta del baño hay un interruptor». La niña se decidió, y al entrar al pasillo no veía nada porque estaba muy oscuro, por lo que se arrimó a una pared y fue palpando y tanteando a ciegas en busca de un interruptor. Al seguir andando y llegar al marco de la puerta del baño, se paró y siguió tanteando, y de repente notó como una mano huesuda intentaba arrastrarla a la oscuridad del baño. La niña logró apartarse y fue llorando a su abuela. «Ya lleva 2 años en tratamiento psicológico. ¿Qué pasó si solo estaban ellas dos en la casa y la abuela estaba en el salón cosiendo? ¿De quién habrá sido esa mano huesuda?» Tentado por el diablo, una historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua. Juan regresaba del trabajo, con los ánimos por el suelo. Había sido un mal día y estaba cansado, harto de la vida que llevaba. Su mujer lo había abandonado y se había llevado a su pequeña de 5 años. No sabía ni a dónde o el por qué, pero Sofía lo había dejado, tal vez por otro, o porque simplemente ya no deseaba estar con él. Para que Juan llegara a su casa, tenía que cruzar unos campos grandes. Este era el atajo que tomaba todos los días. De lo contrario, tendría que caminar unos 15 minutos más. Además, a él le gustaba caminar por ahí. Caminaba para recordar a su hija, sobre todo, ya que ella era su principal adoración. Mientras caminaba, él entablaba diálogos imaginarios con Sofía, a la cual le reclamaba su abandono y, sobre todo, el hecho del por qué se había llevado a su pequeña. Esta era su rutina diaria. Cuando pasaba estos campos, que a esa hora de la noche estaban solos, sentía una tristeza enorme en su corazón. Solo escuchaba los ladridos de los perros que lo anunciaban a las pocas personas que vivían en ese lugar. Juan no tenía vecinos. Su casa era la única que estaba en la loma. Al ingresar a su casa, se persignaba ante la imagen de la Virgen que tenía a la entrada. Se quitaba las botas mineras que estaban llenas de fango y se acostaba en un viejo sofá que tenía al lado de su comedor. Ahí se recostaba hasta que el hambre hacía que se parara para prepararse un café bien cargado, el cual bebía comiendo un pedazo de pan. Después se metía a bañar con agua que calentaba en la estufa y se acostaba en su recámara para dormir hasta el día siguiente. Si debía trabajar en la mañana, se iba desde las 6. De lo contrario, aprovechaba la mañana para visitar a su madre, que vivía a unos 15 minutos de ahí caminando. Con ella platicaba sobre lo que había pasado, y su madre trataba de consolarlo. Sin embargo, cierta noche ocurrió algo totalmente inesperado. En primer lugar, cuando salió del trabajo, no quiso regresar de inmediato a su casa. No tenía ningún caso hacerlo. Nadie lo esperaba. Además era viernes y él quería beber un poco, así que pasó a una cantina que estaba por ahí para beber un par de cervezas. Como tenía mucho tiempo que no bebía, se sintió un poco mareado al consumirlas. No es que estuviera borracho, simplemente sabía que el alcohol se le había subido a la cabeza. Pagó su cuenta y salió del lugar rumbo a su casa. Mientras él se dirigía hacia su casa, al cruzar por unos campos, escuchó algo que lo sorprendió por completo. Era el llanto de un bebé. El llanto de la criatura hizo que se le erizara la piel y comenzó a buscarlo con desesperación. Ese bebé debía haber sido abandonado por una mala madre. Juan comenzó a buscarlo con desesperación hasta que lo encontró. Estaba a los pies de unos arbustos y el bebé estaba dentro de una caja de cartón. El bebé lloraba con desesperación. Seguramente tenía hambre y frío.
Juan lo sacó de esa caja, lo abrazó a su pecho y se lo llevó a su hogar. Cuando llegó, rápidamente lo llevó hacia su recámara. Le quitó la ropa que llevaba, pues estaba sucia y mojada, así que pronto calentó agua para darle un baño. Se dio cuenta que era un niño. Una vez que lo aseó, le puso una de sus playeras, pues no tenía ropa de bebé. Lo que sí conservaba, y eso era mera casualidad, era una mamila. Pronto le calentó en un pocillo leche y se la dio a beber. El niño la bebió porque se moría de hambre. Una vez que el bebé bebió la mamila, lo arrulló para que se durmiera. El niño, después de unos minutos, se quedó profundamente dormido. Juan comenzó entonces a hacerse miles de preguntas como ¿de quién sería? ¿Y por qué lo habrían abandonado en ese lugar? Tenía que dar con el paradero de sus padres y saber si lo querían con ellos. Tal vez alguien se los había robado y ellos estarían desesperados buscándolo. O tal vez, en el peor de los casos, su madre simplemente lo había abandonado a su suerte porque no deseaba hacerse cargo de él. Juan dejó al bebé en su recámara y se dirigió a la cocina para ver qué tanta leche tenía en el refrigerador. Vio que tenía 1 litro de leche cerrada. Sin embargo, recordó que no tenía pañales, pues su hija tenía años que no los usaba. Sabía que no tenía mayor opción que ir a la tienda por unos. La tienda no le quedaba cerca. Debía caminar varias cuadras, al menos unas 10, y siendo la hora que era, tal vez ya estaría cerrada. Aún así, se aventuró, pues los pañales para cualquier bebé eran esenciales. Antes de salir por los pañales, leche y otras cosas que necesitaba, le echó un vistazo al bebé y vio que éste dormía plácidamente. Seguramente no despertaría en su ausencia, así que lo dejó con la luz encendida de su cuarto y se fue corriendo. Juan tuvo suerte. Encontró la tienda aún abierta y compró lo necesario. Cuando pidió los pañales, el tendero se sorprendió y le preguntó que para qué quería pañales. Él tuvo que inventar que eran para el hijo de uno de sus compañeros del trabajo, que se había quedado sin trabajo, obviamente. Cuando llegó a su casa, estaba ansioso de ver al bebé, pues temía que algo le hubiera pasado en su ausencia. Ingresó a su hogar y justamente al cerrar la puerta, la energía eléctrica se cortó. Rara vez esto le pasaba, y no sabía a qué se podía deber, pues él estaba colgado de un poste de luz que estaba cerca. No sabía si el cable se había zafado o si había sido una falla en la zona. Recordó que tenía unas velas en la cocina y entonces fue por ella para prenderlas y poderse iluminar en la oscuridad de la noche. Hecho esto, puso una vela en un candil y se dirigió hacia su recámara en donde dejó al bebé. Cuando ingresó al cuarto, se espantó al no verlo sobre la cama. Ahí estaba su playera, con la cual lo había envuelto. Acercó la vela para iluminar el piso y el bebé no estaba tirado. En eso sintió que alguien pasó por detrás de él. Al voltear, vio a una persona como de 20 años de edad. No pudo distinguirlo bien, pero lucía delgado del rostro. Era bien parecido. «¿Quién es usted?», le preguntó Juan, pero este solo le sonrió. Al hacerlo, le mostró unos dientes afilados como los de una piraña. No podía explicarlo o entender por qué, pero sintió tanto miedo que arrojó la vela al piso y echó a correr para salir de su casa. Afuera corrió como desesperado. Se alejó unos metros, pero después recordó que ahí estaba el bebé que minutos antes había recogido del campo. Por él se armó de valor y regresó a su casa, pero en el camino levantó una piedra con la cual se defendería de este extraño hombre que no sabía quién era y cómo es que había ingresado a su hogar. Entró con cautela. La energía eléctrica aún no había regresado. Juan ingresó a su hogar temblando de miedo porque él no entendía por qué, al ver a este joven, había sentido tanto miedo. En su vida se había enfrentado a muchas personas porque tenía un carácter fuerte y no era de esas personas dejadas. Se había agarrado a golpes con personas más altas y fuertes que él y no entendía por qué había sentido tanto miedo al mirar a este joven, que era más delgado y tenía facciones delicadas. Juan buscaba con desesperación los cerillos,
Y fue entonces cuando la vela que había tirado al suelo se encendió, y ésta fue a dar a la mesa que tenía en la cocina. Delante de esa vela, sentado en una silla, estaba el joven que de manera inexplicable había llegado de visita. «Siéntate, Juan. Quiero presentarme contigo», le dijo este joven. «¿Cómo es que sabes mi nombre?» «Yo lo sé todo. Siéntate. No me gusta repetir 2 veces las cosas. Por favor, siéntate». «¿Quién eres? ¿Dónde está el bebé que recogí del campo?» «Soy yo, tonto. ¿No me reconoces?» «Bueno, sin rodeos. Soy el diablo». ¿El diablo? Sí, así me dicen, pero me gusta más que me nombren el adversario. ¿Y qué haces aquí? Fácil. Vengo a proponerte algo. Mira, tu esposa te dejó hace unos meses, ¿cierto? Y se llevó a tu pequeña. ¿Y tú cómo lo sabes? Ya te dije, soy el diablo. Yo sé lo que ustedes los mortales hacen. Y es un error el que piensen que yo les digo qué hacer. Ustedes tienen esa libertad de actuar y de hacer lo que quieran. Yo solo los veo y escucho. Y ya, digamos que yo solo les ayudo un poco a que sus actos se hagan realidad. ¿Cómo? No te entiendo. Mira, fácil. ¿Quieres quitarle la vida a alguien? Yo te facilito todo para que lo hagas. Es lo que en realidad yo hago. Ayudarlos. Pero la idea surge de ustedes. No quiero oírte, le dijo Juan. Es más, no quiero verte en mi casa. ¡Lárgate! Mira, quiero proponerte algo. Juan no dijo nada y el diablo siguió hablando. ¿Quieres recuperar a tu hija, cierto? Juan nuevamente se quedó callado. Era obvio que él deseaba recuperar a su hija. Yo puedo ayudarte a lograrlo. Es más, si me dices que sí, mañana mismo ella estará contigo. ¿Y a cambio de qué?, preguntó Juan con interés. Mira, tendrías que hacerme un pequeñísimo favor. ¿Qué favor? Mira, hay un cura en este pueblo que quiero acabarlo. He tratado de que caiga en las tentaciones mundanas, pero esta persona no cae. Tiene una fe muy grande en su Dios. ¿Y qué quieres que haga yo con él? Fácil. Quiero que me ayudes a destruirlo. Estás loco. Yo no haré algo así. Ay, vamos, hazlo. Te ayudaré a que lo hagas. Nadie sabrá que fuiste tú. Además, podría ayudarte a cobrar venganza en contra de tu mujer. ¿Qué? ¿Atacar a Sofía? Sí. ¿No querías que ella recibiera un castigo por dejarte y llevarse a tu hija? Yo puedo hacer que ella reciba su merecido. Es más, puedo hacer que ella desaparezca para siempre. ¿Y por qué si a ella puedas destruirla, no haces lo mismo con el cura?, le preguntó Juan. El diablo, al escuchar esto, puso cara de disgusto, de molestia. Se dio cuenta que Juan, a pesar de ser un hombre humilde, no era tan tonto como se veía. El diablo sonrió fingidamente y continuó hablando. El cura está protegido por alguien de allá arriba, pero de muy arriba, y no puedo atacarlo. Pero tú sí, y a cambio, ya te dije, te ayudaré a recuperar a tu hija y a castigar a Sofía. ¿Qué dices? Anda, Juanito, dime que sí. Digo que te vayas al demonio, maldito ser. Juan corrió hacia la entrada de su casa, en donde tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe, y se la mostró, creyendo que con esto el diablo se espantaría y correría. Pero solo desató en él una carcajada que resonaba en todo el lugar. Soy tu virgen. Ay, piénsalo bien, es más, aparte de recuperar a tu hija, te haré un hombre muy rico. Te puedo dar muchas monedas de oro para que nunca más vuelvas a trabajar en tu vida. Piénsalo, Juanito. Juan, que estaba cansado de la vida que llevaba en ese momento, terminó por caer en la tentación del maligno.
Está bien. Creo que finalmente, si estás aquí es por algo. Así que acepto. El diablo volvió a reír con fuerza. ¡Ay, excelente! Sabía que tú eras el hombre indicado para hacer este trabajo. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Fácil, solo quitarle la vida al cura, de la forma en que puedas. ¿Así nomás? Sí, de la manera que sea, no me importa. Pero hazlo a un lado de mi camino. Está bien, me las voy a ingeniar para matar al señor cura. El diablo apagó la única vela que tenía delante de él y la casa quedó en completa oscuridad. No fue necesario que Juan buscara los cerillos para encender la vela, pues a los pocos segundos la energía eléctrica regresó. Juan se quedó ahí, parado, sin saber lo que realmente había sucedido. Había aceptado cometer un crimen, acabar con la vida del cura del pueblo a cambio de recuperar a su hija y tener mucho dinero. Se preguntaba si esto valía la pena y se contestó que sí. Juan era un hombre que tenía un oscuro pasado, pero jamás en su vida le había quitado la existencia a otro ser. Esta era la primera vez que haría algo así, y estaba muy nervioso. Comenzó entonces a planear cómo lo haría, cómo es que le quitaría la vida al padre del pueblo. ¿Lo esperaría que saliera a la calle por la noche a dar su caminata? ¿O lo haría por la mañana cuando salía a dar la comunión a los enfermos? No sabía a qué hora lo mataría, pero tenía que hacerlo. ¿Y cómo lo haría? No tenía un arma, pero tenía unas manos fuertes y podría ahorcarlo con facilidad. El cura era un hombre maduro, mas no un viejo. De esta manera lo haría, pues ¿qué tanto podía llevarle esto? Tan solo unos minutos. Juan no lo pensó mucho. Sabía que lo mejor sería hacerlo por la noche, pues así habría menos testigos. Ese día no fue a trabajar. Solo esperó a que cayera la noche para dirigirse a la iglesia y efectuar su crimen. Cuando la noche llegó, Juan estaba muy nervioso, pero decidido a cumplir su misión. El sacerdote, en cuanto salió de la casa parroquial, notó la presencia de Juan, el cual se dirigió hacia él para cumplir la orden que el diablo le había dado. El sacerdote, en cuanto lo vio venir, se detuvo y lo encaró. «Hijo, ¿acaso eres tú a quien el diablo ha tentado ahora?» Juan se quedó sorprendido con lo que escuchó. «Padre, ¿cómo es que usted...» «¿Cómo es que lo sé, hijo? No eres el primer cristiano que el diablo ha tentado en este lugar para que me mate». Juan se quedó ahí, parado, desconcertado y sin saber qué decir al respecto. «¿Qué fue lo que te prometió a cambio de quitarme la vida?» «Perdóneme, padre. No sé qué fue lo que estaba pensando cuando acepté la propuesta del maligno. Perdóneme, por favor». «No te preocupes, hijo. Sé que el diablo puede hacer caer a cualquiera. Vete a tu hogar. Yo rezaré por ti para que él no te moleste más». Juan regresó a su casa sintiéndose muy mal consigo mismo. Había caído en la tentación del diablo, y esto, por supuesto, que le trajo consecuencias. No se sabe con certeza qué fue lo que pasó, o cómo se dieron las cosas. Solo se conoce que Juan no volvió a ser el mismo de siempre. Cambió su vida. Se transformó en otra persona y cayó en los vicios. Perdió su empleo y se le veía vagando por las calles, hasta que finalmente desapareció para siempre. El diablo seguramente tomó represalias contra él por no haber cumplido la misión que le dio, y que éste aceptó realizarla. Fin.